Para orarle al Señor, ¿será que tengo que ir al pastor, apóstol, superapóstol, profeta, lo que sea, para que ore por mí, para que yo pueda ser liberado para poder orar? Y vienen nuestras dudas y preguntas, ¿no? Entonces esta serie justo trata para poder nosotros despejar todas esas dudas y preguntas de nuestras oraciones no contestadas. Y yo quiero decirte eso, ¿no? Entrando al mensaje de hoy, tú y yo tenemos un gran enemigo, de los más difíciles en enfrentar, ¿ok? Un enemigo que en verdad hasta da miedo, ¿ok? Un enemigo que daría miedo, un enemigo que debería en verdad preocuparte, hacerte preocupar. Si hay un enemigo que te debería hacer preocupar, es el que te voy a mencionar ahorita. Y este enemigo no es el diablo, este enemigo no es ni siquiera el mundo. Este enemigo que tú debes tenerle miedo, eres tú parado frente al espejo. Pastor, ¿qué dice? Sí. Visiónate ahí no frente al espejo, y ese es uno de los grandes enemigos que tú puedes tener. Ojo, no porque tú seas una persona de repente terrible, o una persona de repente así que de desbande o cosas similares, no. Sino cuando uno mismo tiene una alta estima de sí mismo, aparece siempre el yo. O si vamos a un término un poco más académico, aparece el ego. Y el ego es un terrible enemigo para nosotros porque se escabulle en nuestra personalidad. El ego hace que se te escabulle en tu personalidad. Y como eres tú mismo, ni te das cuenta. Como eres tú mismo, no te vas a dar cuenta del ego. Porque tú crees que estás bien. Tú crees que vas bien, tú crees que andas bien. Y no sabes que tienes a ese enemigo, al ego dentro de ti. Es difícilmente que lo notes, pero también es difícil que quieras tú notarlo. Es muy difícil que tú mismo quieras notarlo. Y el ego, ¿ok?, al no ser ajeno en tu vida cristiana, termina generando problemas. ¿Por qué? Porque incluso en la oración tienes una mala manera de pedirle a Dios. Porque es parte de ti. Tu ego empieza a transmitirse y empieza a desenvolverse en todo aspecto de tu vida. Si alguna vez has trabajado con niños pequeños o tienes algún niño pequeño en casa o tienes varios, te das cuenta que el niño pequeño tú le dices algo y te dice, yo puedo, yo lo hago mejor. Siempre el niño pequeño va a decir yo puedo, yo soy más fuerte que mi papá, van a decir. Yo soy mejor que mi mamá. Ay, papi, qué torpe. Ay, mami, no puedes hacerlo, se ríe. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo dentro, ¿no? Y nosotros a veces vemos, qué gracioso el niño, pero muchas veces nosotros actuamos así. Vemos que alguien hace o está en el mismo rubro que nosotros, y nosotros ¿qué decimos? Yo soy mejor. Practicamos un deporte, vemos a alguien que juega el mismo deporte, practica el mismo deporte, yo soy mejor. Estamos en el mundo artístico y vemos a alguien compartiendo lo mismo, yo soy mejor. Yo les digo porque me ha pasado, o sea, no les hablo de balde, a mí me ha pasado, yo veo y digo, yo puedo más. Y no practico todavía, digo, ¿no? Es peor todavía, súper egocéntrico. Pero eso es lo que pasa, el ego se escabulle entre nosotros, ¿ok? Es la semilla. Ahora, el ego es la pequeña semillita para un tronco más grande que es el egoísmo. Porque el ego es pensar en ti, pero el egoísmo ya es la enfermedad. El egoísmo ya es el tronco desarrollado de un ego no controlado. Nuevamente lo repito, el egoísmo es el tronco desarrollado de una semilla del ego no controlada.
Y es allí donde nosotros tenemos que ver. ¿Y qué cosa es el egoísmo? Es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. El egoísmo es cuando piensas tanto en ti y no te importa lo que le pase al resto. Eso es egoísmo. Tú piensas solamente en ti, en lo que te sucede a ti. Todo es contigo y no importa. Todos pueden estar mal, tú estás bien, ya estás siendo egoísta. O tú te equivocas y todos te quieren corregir, todos tienen algo conmigo, yo no sé qué he hecho todavía. Entonces el egoísmo empieza a trabajar de esa manera en nuestra vida y es un troco mucho más grande porque es parte de un ego desmedido, un ego no controlado. Ahora, la Biblia, ¿no? La historia nos hace ver algo muy importante. Todas las guerras, todos los catástrofes, todos los conflictos, todos los enfrentamientos empiezan en corazones egoístas. Todo ello empieza en corazones egoístas. Ahora, no necesariamente una guerra, un conflicto es entre naciones y países. No necesariamente. Muchas veces también hay guerras y conflictos entre dos personas, cercanas o no. Cuando nosotros estamos en la calle y de repente tuvimos un impasse con un extraño en la calle y empieza un conflicto, es porque tú estás pensando en lo que te pasa en ti y la otra persona está pensando en lo que le pasa a ella y ambos no quieren dar su brazo a torcer y ambos empiezan el conflicto y le dices, no, me estás cobrando el pasaje muy caro, y el otro te dice, no, que paga lo justo, eres un tacaño, y empiezan los problemas, me bajo, bájate, y empiezas a pelearte ahí en la combi. O en la cola del Metropolitano, estás avanzando tranquilamente y viene una persona que no piensa en los que está adelante y empieza, permiso, yo voy tarde. Y empieza, oye, ¿qué me vienes a decir? Y empiezas ahí, empieza la riña, que me insultaste, que me golpeaste, que me empujaste y todo. Cuando hay egoísmo, empiezan los conflictos, los pleitos, las guerras. ¿Sí? Ahora, hay un gran problema cuando empezamos a orar de forma egoísta. Cuando empezamos a orar en forma egoísta es como si estuvieras orando frente a un espejo y solamente ves el reflejo tuyo y empiezas a orar solamente por lo que ves en ese reflejo. Cuando oramos, deberíamos tener una gran ventana, un paisaje abierto. Y créeme, si tú oras mirando una ventana con un paisaje abierto, no vas a acabar de orar. Y puedes orar horas y horas. Es más, hasta le vas a decir, Señor, perdóname, tengo que terminar de hacer mis cosas, pero no puedo dejar de orar porque hay muchas cosas por las cuales orar. Pero cuando oras frente al espejo, eres limitado. Y empiezan las preguntas, ¿por qué no oro mucho? ¿Por qué oro tan poquito? Porque estás orando frente al espejo. Y estás siendo egoísta en tu oración. No abres la ventana, te vas al espejo. Y cuando oramos frente al espejo, estamos orando solamente frente a un reflejo limitado. Es por eso que hoy vamos a ver por qué nuestras oraciones no contestadas pueden ser oraciones egoístas. Justo también en la mañana, mientras revisaba nuevamente el mensaje, decía, hubiera sido también un buen título, frente al espejo, ¿no? Pero luego pensé bien, no, oraciones egoístas. Ayer conversaba con mi esposa, me pregunté, ¿de qué vas a predicar? Le digo, ¿mañana vas a estar en el culto? Sí, me dice, mañana vas a escuchar, le dije. Y ya, dime el título, me dice. Yo le digo, oraciones egoístas. Terrible eres, me dice, ¿no? Ya, directo a lo yugular, le digo. ¿Ok? Entonces, vamos a Santiago 4:3. Ok, vamos a Santiago 4:3. Yo lo voy a leer en la NBI. Tú lo puedes leer en la versión que desees. Pero si no, también va a estar en la pantalla. Pero quiero empezar leyendo. Todos vamos a leer juntos el versículo 3. Pero quiero empezar leyendo el 1 y el 2. Que no está en la diapositiva. No te preocupes, Brian. No está en la diapositiva. No lo busques. Pero voy a empezar leyendo el versículo 1 y 2. Que dice, ¿de dónde surgen las guerras? Está escribiendo Santiago. Y los conflictos entre ustedes. ¿No es precisamente que los pasiones que luchan dentro de ustedes mismos?
desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Leemos juntos el versículo 3, dice, y cuando piden, todos, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, gracias Señor por este momento. Dios bendito, tu palabra sea la que nos edifique. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y que podamos aplicar también tu palabra a nuestro día a día. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús, amén. Bien, vuelvo a mis 3 puntos. Primer punto, podemos pedir. Ese es un primer punto que quiero que entendamos. El Señor es nuestro Padre y podemos pedirle. Sí, a Dios podemos pedirle lo que necesitamos, lo que queremos, lo que anhelamos. No está mal. ¿Ok? No está mal que tú le pidas al Señor. No está mal que en tus oraciones digas, Señor, ¿sabes qué? Mira, quiero una casita en un lugar decente, un lugar bonito. Quiero una casita no tan chica, ¿no? O quiero un carro, ¿no? Un carro bonito, un carro que me pueda permitir movilizarme. No está mal que le pidas. No está mal que le pidas de repente, Señor, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo hasta este punto también. No está mal que de repente tú le pidas, Señor, vamos a decir, un nuevo celular que me encantaría tenerlo. ¿Por qué? Porque me gusta de repente sacar buenas fotos, tengo que trabajar con mi celular. Okay, tengo que trabajar con mi celular, de repente es más rápido en algunas maneras, tengo un propio negocio y el celular ahora para las redes sociales sirve, Señor, me gustaría tener este nuevo celular. No está mal, ¿ok? No está mal porque el Señor nos da ese privilegio de que podemos orar y que podemos tener peticiones en nuestra oración. No está prohibido pedirle. Nadie te puede decir, al Señor no le pidas nada. No. Está permitido pedirle al Señor. ¿Ok? ¿La Biblia lo respalda, pastor? La Biblia lo respalda. Leemos Juan 14:13. ¿Ok? Juan 14:13. Cristo estaba que hablaba con sus discípulos, les estaba enseñando que Él era Dios, ¿no? En el versículo 6 decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Empieza a mencionar que Él era Dios, ¿no? Y que Él era uno con el Padre. Y en el versículo 13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y acá nos da luz que podemos pedirle a Dios. Nuestras oraciones podemos pedirle a Dios. Ahora, vamos a tener que ver ciertas cositas. En la oración, y el Señor va a contestar, es cuando Él sea glorificado. Sí, podemos pedirle, pero en nuestra oración el Señor tiene que ser glorificado. Señor, quiero tener un auto. Imaginemos que Dios te contesta, hijo, ¿y qué auto quieres tener? No sé, mínimo un McLaren, un Rolls Royce, ¿no? O ya, Señor, un Bugatti, ¿ya qué voy a hacer? Pues no, ya de repente no alcanza un Bugatti. Y empiezas a, pero ¿para qué eso? El Señor tiene que ser glorificado en nuestras oraciones y tenemos que pedirlo siempre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, este es el anhelo de mi corazón. Este es el anhelo que yo siento en mi corazón. Y analizar, esta petición va a glorificar a Dios de alguna manera. Jesús va a ser glorificado si el Señor me responde la oración. Mateo 21:22. Acá hay algo importante. Está hablando de la higuera seca, ¿no? Cuando Jesús, yo sé que todos han leído la Biblia, todos leen sus Biblias, cuando Jesús quiere recoger higo de una planta, la higuera no le dio el higo y Jesús maldijo la higuera. Y al día siguiente la higuera se secó, todos los discípulos, ¡wow! ¿No? Tan rápido se secó. ¿Y qué dijo Cristo? Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces, ¿podemos pedirle al Señor? Sí. Y cuando pidamos, debemos pedirle también creyéndole.
¿Ok? Porque en nuestra oración a veces decimos, ¿no? Pedimos y luego estamos, no creo que el Señor me entregue esto. No creo que el Señor cumpla mi oración. No creo que pase lo que estoy pidiendo. Y no estamos creyendo en nuestra oración. No estamos creyéndole al Señor en nuestra oración. No estamos creyendo. Y yo sé que podemos tener tal vez traumas infantiles de que alguna vez hemos pedido algo en casa y no nos lo han dado. Y a veces pensamos que Dios también funciona así. No, pastor, lo que pasa es que yo de niño pedí un PlayStation. En ese tiempo, si éramos niños, PlayStation 1 y mi papá no me lo dio. No, me dio un Polystation, ¿no? O un Nintendo 64 que era de mis épocas, ¿no? Los que son más o menos mía. Nintendo 64 donde podían jugar 4 personas. Yo quería jugar con mis primos. No, y mi papá no pudo darme, me dio otro Nintendo que no era igual y yo no quería. Y a veces tenemos eso y decimos, no, claro, nuestros padres pudieron haber tenido problemas tal vez económicos o no había la economía suficiente para darnos ese capricho, porque es capricho. Pero a veces pensamos que Dios de la misma manera y no creemos. Decimos, bueno, Señor, te voy a pedir, pero tal vez tú no lo das. Y pensamos eso, ¿no? Tal vez, Señor, tú no, tal vez, por si acaso nomás. Bueno, voy a pedir porque el pastor me ha dicho que puedo pedir, pero no creo. No, pidamos con fe al Señor. Pidamos creyendo que el Señor nos va a dar. Tenemos ese derecho, el Señor nos da ese privilegio de poder pedirle. Ahora, Esdras 8:23 dice algo también. Esdras dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Y en este texto podemos ver cómo el Señor en la petición de sus hijos, se glorifica. ¿Por qué? Porque ellos están pidiéndole protección y Dios les escuchó. Se glorificó el Señor. Entonces tú y yo podemos pedir en nuestras oraciones. Yo sé que por ahí algunos ya se van a listar y dicen, uy, tengo una lista larga de qué pedir, ¿no? Y yo te voy diciendo desde ya que no toda tu lista se va a cumplir. Porque ya vamos a llegar a la última parte del mensaje donde vas a entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿podemos pedir nuestras oraciones? Sí. ¿No? El texto de Santiago dice, lo piden y no tienen. Pero está hablando que sí podemos pedir. Ahora, segundo punto. Dios conoce nuestras intenciones. Y aquí empieza lo picante. Porque empezamos bonito. Podemos pedir, uy, gloria a Dios, no, Señor. Aleluya, voy a pedir, ahora vas a ver, Señor. Te voy a tener loco, Dios, de todo lo que te voy a pedir. Pero Dios conoce nuestras intenciones. Hay una película de Jim Carrey, ¿no? Donde él actúa de Dios. ¿Cómo se llama? Eso sí saben. En coro responde en la película. Ya, sí, pero la película Todopoderoso. Jim Carrey le reclama a Dios, ¿no? Morgan Freeman, ¿no? Siempre tiene que ser Dios, Morgan Freeman. Baja y le dice, ¿sabes qué? Vamos a intercambiar papeles, ahora tú eres Dios, le dice. Y Jim Carrey se arma un sistema y empieza a contestar sí a todas las oraciones, empieza a cumplir todas las oraciones de todo el mundo, todo lo que piden empieza a cumplir todo y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces no sabe medir sus propias intenciones. Es por eso que el que sabe cómo responderlos es Dios. Dios es quien conoce todas nuestras intenciones. Y a veces no tenemos en consideración que Dios es omnisciente. No tenemos en consideración que Dios conoce todo. En Él está todo el conocimiento. Él es el conocimiento de todo. Él es la fuente del conocimiento. A Dios no le puedes engañar. No hay persona quien pueda engañar a Dios. Señor, mira, yo te pido $1 millón nada más, $1 milloncito que es para ti, pero yo lo voy a entregar a los pobres. Sí, Dios te dice, ¿no? Sí, hijito, a los pobres. ¿No? Señor, mira, yo no te pido mucho, solamente yo no te pido $1 millón, ¿no? Yo te pido que mi empresa prospere.
Y si mi empresa prospere, pues vas a ver, va caminando solo y yo voy a asistir a la iglesia fielmente. Sí, hijito. Sí, hijito. El Señor conoce todas nuestras intenciones. El Señor conoce todo, no le podemos engañar. Él sabe cuando pedimos de una forma sincera, pero Él también sabe cuando pedimos de forma egoísta. Dios conoce cuando nosotros somos sinceros de corazón y nos entregamos en oración a Él, pero también cuando estamos pidiendo simplemente para nosotros ser exaltados. Salmo 139, del versículo 1 al versículo 4. ¿Están aquí, no? Bien. Dice la palabra de Dios: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a mi boca, a mi lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Mira cuánto nos conoce Dios. Cuánto Dios conoce nuestras vidas, que incluso hasta antes que nosotros digamos una palabra, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Dios conoce nuestras intenciones y sabe lo que vas a hablar, sabe lo que vas a responder. No sé si alguna vez te ha pasado que has estado en una riña de repente o en una circunstancia un poco calurosa y vas a hablarle y dice: ahora le respondo a este hijo de pastor. ¿Y qué pasa? El Señor ¡pum!, te calla la boca. Y tú dices y te callas y dices: no. Y tú dices, algunos pueden decir qué autocontrol tengo, ¿verdad? ¿Cuánto puedo? Algunos dicen, che, estoy madurando espiritualmente. Ese es el fuego del Señor en mi vida. No, necio, es el Espíritu Santo que te puso freno a la boca porque ya sabía lo que ibas a hablar. Porque el Señor conoce todas nuestras intenciones. El Señor conoce todo lo que ya vamos a hablar, todo lo que estás pensando. Miren lo loco, el Señor sabe cuándo te vas a parar, cuándo te vas a sentar. El Señor sabe cuándo te va a picar y tú te vas a rascar. El Señor sabe cuando de repente estás en una situación incómoda. Y te puedes imaginar la situación más incómoda que puedes estar en la calle y no puedes solucionarlo. Y el Señor conoce todo ello. El Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conoce qué es lo que vas a pedir y por qué lo vas a pedir. Pastor, ya me dio miedo ya. Ya me dio miedo pedirle a Dios. Entonces empieza a tener buenas intenciones. Si ya te dio miedo pedirle a Dios, entonces que empieza teniendo buenas intenciones. Que el fin de tus peticiones no sea tu propio bienestar, que el fin de tus intenciones sea glorificar a Dios, que el fin de lo que el Señor va a cumplir en tu vida sea su gloria y no seas tú. Que el fin de lo que el Señor va a cumplir sea un bienestar más amplio de lo que tú puedes ver frente al espejo. Y esto me lleva a mi tercer punto. Y es, empecemos a pedir por encima de nosotros. Y mira, las intenciones que el Señor conoce en nuestros corazones va a variar bastante, ¿no? Va a variar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce con qué intención lo estamos haciendo y si de verdad lo estamos haciendo sinceros. Conozco muchos hermanos, ¿no?, en los cuales han dicho: Señor, yo quiero un carrito grande porque voy a llevar gente a la iglesia. Y he visto a varios que el Señor les ha dado, pero he visto otros que no. He visto a muchos que vienen: no, pues yo, si el Señor me entrega, yo voy y dejo a los hermanos en la iglesia. Y Dios no les da eso.
Y algunos dicen, pero ¿por qué, Señor, a Él le da y a Él no le da? Porque el Señor conoce de verdad nuestras intenciones. Ahora, no solamente las intenciones que podemos tener en el momento, sino cómo nuestro corazón, que es cambiable, en un futuro se puede transformar. Porque a veces decimos, pero Señor, yo sí tengo las ganas de llevar, pero no sabes que si de repente el Señor te entrega ello, más adelante dices, uy, es que ya no tengo tiempo, uy, la gasolina está cara, pastor. No, pastor, la gasolina está cara, no, ya directo a mi casa, no. Y empiezan todas las cosas. Y empiezan ahí, por eso Dios conoce nuestras intenciones y sabe que nosotros debemos empezar a pedir por encima de nosotros, pero nuestro egoísmo en la oración nos hace pensar solamente en nosotros. Nos hace orar frente al espejo. No salimos de eso. Si yo preguntase a cada uno su oración, ¿no? La gran mayoría me va a decir, bueno, pastor, yo me levanto, agradezco a Dios porque hay que agradecerle a Dios por un nuevo día, que genial, muy bien. ¿De ahí qué haces? Bueno, le digo al Señor que bendiga mi día. Ah, qué bueno. ¿Qué más dices? No, que bendiga a mis hijos. Ah, qué bueno. ¿Qué más? Que bendiga mi trabajo. Qué bueno. ¿Qué más? Que bendiga mi entrada. Uy, ¿y tu salida? También mi salida de mi trabajo. Que me lleve con bien y me traiga con bien. ¿Y cuándo oraste por otra persona que no seas tú? Pero oré por mis hijos, pero son tuyos. Y se dan cuenta, y hay silencio, ¿no? Nadie dice amén. Y se dan cuenta que estamos orando solamente mirando al espejo. Oramos por nuestros hijos, pero no oramos por los hijos de nuestro hermano. Oramos por nuestra casa, pero no oramos por la casa de nuestros hermanos. Oramos por nuestra familia, pero no oramos por la familia de nuestros hermanos. Oramos por provisión para nosotros, pero no nos ponemos a pensar si de repente mi hermano o mi hermana no tiene que comer. Y muchas veces nuestras oraciones no contestadas es por nuestro propio egoísmo, porque no salimos de orar del espejo. No tenemos un panorama más amplio. Oramos 5 minutos y todavía somos así tan conchudos de decir, chiquita pero concisa mi oración. Gloria a Dios. Y seguimos orando frente al espejo. No salimos de ese límite. Y es momento de empezar a orar, a romper el espejo para tener una oración más amplia. Quiero ponerte 2 ejemplos de personas que oraron rompiendo el límite de su propio espejo. Uno está en el Antiguo Testamento y uno está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 3. Búscalo. Si eres un erudito bíblico, te vas a dar cuenta que Primera de Reyes ya está hablando. Sí existe. Te vas a dar cuenta que Primera de Reyes habla del rey Salomón. Y yo quiero que leamos el versículo 5, el versículo 9 y el versículo 10. Todo el contexto lo puedes leer en tu casa. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 5, versículo 9 y versículo 10. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Dicen amén? Bien. Dice la palabra de Dios, y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Yo te ruego que des a tu siervo, versículo 9, discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Versículo 10 que dice, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Salomón, ya había muerto David. No, ninguno de los David de acá de la iglesia por si acaso. El rey David ya había muerto. Y Salomón coge el trono. Ahora, para entrar en un estado de paz con Egipto, se casa con la hija del faraón. Pero Salomón era un hombre, en ese momento era sabio, era un hombre que iba a orar siempre. Estaba con todo ello de querer construir el templo porque decía, la gente tiene que irse a los lugares altos a orar.
pero tiene que haber un templo. Estaba con toda esa preocupación. En una de esas, pues dice, voy a presentar ofrendas al Señor, presenta sus 1000 holocaustos. Ojo, 1000 holocaustos no significa 1000 soles, ni $1000. No, son 1000 holocaustos, un sacrificio que Salomón dispuso en su corazón como rey. Y hay algo importante. Dios viene y le dice Dios, ¿cuántos quisieran que Dios le dijera eso? Le dice, pídeme lo que quieras y yo lo hago. Porque todos sabemos que podemos pedirle a Dios, pero no tenemos esa que Dios te diga, pídeme lo que quieras y yo lo hago. Y yo sé que todos están, casa en la playa, carro del año, una empresa que me genere residual, ¿no? Que me genere así dinero de forma residual, que yo no tenga que estar trabajando. Ya sé, Señor, lo que te voy a pedir. Y de ahí voy a diezmar y ofrendar, ¿no? Pero Salomón, ¿qué dijo? Quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo. Salomón en su oración rompió el espejo, miró más allá de su propio reflejo y dijo, ¿quién va a gobernar a tantas personas? Estamos hablando de todo un reino. Estamos hablando de todo un reino. Millones de personas que estaban dentro del reino de Israel. ¿Y Salomón qué hace? Salomón le dice a Dios, dame sabiduría para gobernar. Miren esta sinceridad de su petición, para distinguir lo bueno de lo malo. Y a Dios le agradó. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dijo, mira, como no me has pedido, sí, te lo voy a dar, pero aparte te voy a añadir mucho más. Y yo quiero darte esto, cuando pedimos fuera del espejo, el Señor te va a cumplir lo que estás pidiendo fuera del espejo, pero también te va a añadir mucho más, porque conoce la sinceridad de tu corazón. Queremos que el Señor conteste una oración, no seamos egoístas al orar, rompamos el espejo, que nuestra oración no sea más que nuestro propio reflejo. Ponte a ver por quién vas a orar, por quiénes más vas a orar. Tal vez no te alcance el tiempo porque dices, pastor, yo trabajo muy temprano y regreso muy tarde a mi casa, pero diariamente di, mañana sí, voy a orar por mí, pero también voy a orar por tal hermano, por mañana, pasado mañana oro por otro hermano, y empieza a romper el espejo, y créeme que el Señor va a escuchar mucho más tu oración cuando dejas de ser egoísta pensando en ti mismo. Amén. Ahora, la segunda persona, y esta está en el Nuevo Testamento y con esto acabo, está en Juan 17:20. Y ya cuando hablamos de un evangelio, ya sabemos de quién estamos hablando. La segunda persona que hizo una oración fuera del espejo es nuestro Señor Jesús. Y Juan 17:20, si lo encontraste, dilo amén. Es una de las oraciones más bellas y hermosas que podemos encontrar en la Biblia. Esta es de mis oraciones favoritas. Y dice Jesús, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Si hay alguien que rompió el espejo a niveles estratosféricos, es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía a sus discípulos, sus 12. Cristo tenía unos seguidores, aproximadamente unos 700 que siempre estaban con él, ¿no? Y habían personas que siempre buscaban seguirlo, pero cuando Cristo ora, Cristo rompe esa cercanía incluso, porque a veces nuestro egoísmo trasciende a nosotros, pero también a personas que nos interesan. Señor, sí, oro por mí, voy a romper el espejo, Señor, oro por mi mejor amigo, sí, tú sabes cómo es él, ¿no? Y oro por las cosas de mi mejor amigo, por mi mejor amiga también, Señor. Entonces, termina siendo un espejo un poco más grande nomás, pero no terminas de romper el espejo, porque circula dentro de ti. Cristo rompió esto porque no solo oró por los que estaban con él, sino dice, por los que han de venir, por la predicación de ellos. ¿Y sabes quiénes también están en esa oración de Cristo? Tú y yo.
Porque tú y yo somos el producto de años y milenios de esa predicación. Tú y yo somos producto de que 12 empezaron a compartir el evangelio sacrificando sus propias vidas. De que esos que escucharon el evangelio siguieron siendo perseguidos, sacrificando sus propias vidas, yéndose de sus casas, dejando todo y orando. Van a haber más que vienen. Y siguieron la conquista, van a haber más que vienen. Muchos murieron, muchos rompieron tanto el espejo que hasta sus propias vidas perecieron. Sin embargo, esa oración de Jesús llega hasta nosotros. Y tú y yo seguimos siendo parte de este proceso hasta el día que el Señor venga. Somos consecuencia, pero también somos parte de esta oración. Y cuando tú y yo oremos, digamos: Señor, no solamente por los que estamos aquí, mira el rostro de tus hermanos, no solamente por los que estamos aquí, sino por los que han de venir. Ya no va a alcanzar espacio en este lugar, nos iremos a otro lugar y van a venir más personas, más niños, más familias, más jóvenes, y oremos por ellos. Que nuestra fe no se limite al espejo. Que nuestra fe no se limite al espejo. No tengamos una oración egoísta. Un producto de oraciones no contestadas es el egoísmo que podemos tener en nuestro corazón. Pastor, yo no soy egoísta. Desde ahí estamos empezando a ser egoístas porque no consideramos la opinión de alguien más. Así como el orgullo, nadie te va a decir que es orgulloso. Y ahí está manteniendo su orgullo, de no romper el orgullo, de aceptar que es orgulloso. De igual forma el egoísmo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Rompamos el espejo en nuestras oraciones. Abramos una ventana grande y amplia de cómo debemos orar. Ahora sí puedes pedir cosas para ti, ya dije, o sea, no está prohibido eso. Pero recuerda que cuando tú pides por algo, tal vez hay un hermano que necesite mucho más que eso. Tal vez hay una persona que necesite mucho más que ello. Y voy a ponerme un poco fuerte. Señor, sáname. Señor, sáname. A ver, vamos a decirlo. Señor, sáname. ¿Qué pasó? Me raspé el dedo y me dio una pequeña infección, pero me duele. Sáname, por favor. Pero nos ponemos a orar por de repente nuestros hermanos que tienen algo mucho más fuerte. Y a veces limitamos nuestra oración. Señor, este mes no tengo para pagar mi celular. Por favor, bendíceme porque necesito tener para mi celular. Y no nos ponemos a pensar que de repente nuestro hermano no tiene ese día para comer. Nos ponemos a pensar: Señor, no tengo para ir a la iglesia, el pasaje está caro. Y no nos ponemos a pensar que hay hermanos que cuánto quisieran ir a la iglesia, pero ese día ni siquiera van a tener para un buen desayuno. Es hora de empezar a romper el egoísmo, el espejo del egoísmo en nuestras vidas. Es hora de empezar a romper todo ese espejo egoísta que tenemos, ese reflejo, y empezar a expandir nuestra oración. Y mira, yo quiero motivarte a algo. Yo quiero motivarte a que tú puedas aplicar esto en tu vida, ¿no? Porque a veces cuando la predicación es un poco dura, nos vamos con conocimiento, pero ese conocimiento, al ser duro, nuestro propio sistema lo rechaza y dice: sí, yo sé que es verdad, pero no lo practica. Pero yo quiero motivarte a eso. Yo quiero motivarte a que tú puedas romper ese espejo, entendiendo claramente que el Señor está conociendo tu corazón, que eso te va a ayudar a que tú puedas vivir en piedad,
que eso te va a hacer más semejante a Cristo. Recuerda que nuestro objetivo como cristianos no es parecerse al hermano, no es parecerse al que dirige la alabanza, no es parecerse al pastor. Nuestro objetivo como cristianos es parecernos a Cristo. Cuando rompemos el espejo estamos siendo más como Él, avanzamos en nuestra vida diaria, ¿no? Y yo quisiera que tú te unas a esto, a que rompas ese espejo en tu oración. Ahora que llegues a tu casa, ora por alguien más. Que llegues a tu hogar en la noche, ora por alguien más. Mañana que te levantas, ora por alguien más. Pero que tu día a día sea pensando: Señor, ahora ¿por quién voy a orar? E incluso que digas: Señor, oro por incluso la persona que tal vez no conozco aún, pero sé que voy a en algún momento compartirle tu palabra. Que ese sea tu motivo ahora, que te animes a ello, que salgas de este lugar y digas: voy a empezar, mi oración va a cambiar, va a dejar de ser una oración egoísta a ser una oración que rompa el panorama, una oración que se expanda mucho más. ¿Quieres ver un crecimiento de verdad en tu vida? Rompe el espejo. Ponte de pie, por favor. Ahí donde estás, órale, Señor. Ahí donde estás, pues, alaba a Dios y dile: Dios, por mucho tiempo he estado orando solamente frente al espejo. Por mucho tiempo he orado solamente pensando en mí. Y no me he puesto a pensar en mi hermano, en mi hermana. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a que el reflejo de mi oración sea un panorama amplio y no una oración frente al espejo. Que tenga un panorama amplio para orar y no sea limitado en mi oración. Señor, ayúdame a preocuparme por mi hermano, mi hermana que no vino, por mi hermano que tal vez llegó tarde. Que se expanda mis motivos para orar, Señor. Pero, Señor, no permitas que mi egoísmo haga que mi oración no sea contestada. Y ayúdame, Señor, a cambiar mi vida, ya que tú conoces todo de mí, ya que tú conoces todo mi ser. Ayuda a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser. Ayúdame a cambiar mi vida, Señor, y que solamente en ti pueda encontrar, Señor, ese cambio verdadero. Oro, Señor, por mis hermanos que estamos aquí. Bendito Dios, te pido por ellos para que ellos puedan romper el espejo de su oración. Y, Señor, que tengan una oración como Salomón, o una oración como nuestro Señor Jesús, que tuvo un panorama mucho más amplio en todo aspecto. Gracias por todo, Señor, pero sobre todo gracias porque podemos acercarnos confiadamente a ti en oración. Iglesia, prepara tu corazón para adorar a nuestro Señor. Prepara tu corazón.